Yes. So now, Vicky, you are the host, and then in case people's microphones suddenly come on, I think those who use the phone Zoom, it easily kind of turns on without them knowing. You have now, the goddess power to mute them. Yes, no problem. Pues Vicky ya es la anfitriona, la diosa que decide cuál cara va a aparecer en la pantalla. And if anyone misbehaves, she has the goddess power to kick them out of this room too. Si alguien se porta mal, Vicky tiene el poder de la diosa para botarlos del Zoom. So everybody better behave now, okay? Pues todos tenemos que portarnos bien. So as always, we begin with the opening recitations. So if I can ask maybe Liz in Cusco, the first page, the opening recitation, just one time for each of them. No need to read the title, just read the prayer one time each. Comenzamos con la recitación. Liz va a dictar las recitaciones. Todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, especialmente los enemigos que me odian, los obstructores que me dañan, y aquellos que obstaculizan mi progreso hacia la liberación y la omnisciencia, que experimenten felicidad, que se separen del sufrimiento. Rápidamente los estableceré en el estado insuperable, perfecto y completo del precioso despertar. Por lo tanto, hasta que alcance la budeidad, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Hasta que muera, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta mañana, a esta hora, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. En el Buda, en el Dharma y la Suprema Asamblea, tomo refugio hasta alcanzar el despertar. Que por el mérito del dar y de las otras perfecciones, obtenga la budeidad para el beneficio de todos los transmigradores. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitados como el espacio, obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que nunca estén separados de la felicidad, libre de sufrimiento. Que moren en ecuanimidad, libres del apego y la aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Gracias. So now please turn to page 2, and together we are going to recite this section in Tibetan. Ahora pasen por favor a la página 2 y juntos recitaremos la sección en tibetano. Dala dhava jebe dha nopar jebe gek dharba dhan tam je gembe bardu jobra jeba tam je geze jebe ma nangka dang nyambe senjen tam je dewa dhan den tungyao dang je nudu lana me baya Dabra sobe janju rinpo je dobra dala dhawa jebe dha nobar jebe ge tarpa dhan tam je kembe bardu jobra jeba tam je ge su jebe ma nangka dang nyambe senjen tam je dewa dhan den dungao dandre nudu lana me pa yang dabra sobe janju rinpo je Tobra Dala Dhamma Jebe Dra Nobar Jebe Ge Tarba Dhan Tam Je Gembe Bardu Jobra Jeba
Tam chegi se jebe ma nang ka dang nyam pe sen chen tam che de wa dang den dung ya dang de ne de la na me ba yang do bra zo be chan che ren po che to bra je de sang ma ge ge bar de long a yi zum ge wa la ko ma shi bar de long a yi zum Gewala kudu derene sunden iman santa samgi bardulunga izum gewala Sange Judang Zogi Chonam La Changju Bardu Dani Gyabzu Je Dagi Jinzu Gibe Sonang Ki Rola Penchir Sangye Drubraju Sangye Judang Zogi Chonam La Changju Bardu Dani Gyabzu Je Dagi Jinzu Gibe Sonang Ki Rola Penchir Sangye Drubraju Sangye Judang Zogi Chonam La Changju Bardu Dani Kyabsu Je Dagi Jinsu Gibe Sonang Rula Penchir Sangye Drubraju Nang Kadang Nyampe Senjen Tamje Dewada Dewen Gindan Dembra Gyuji Dungao Dang Tungyao Gi Gyudan Drawa Gyuji Dungao Mepe Dewa Dame Drawa Gyuji Nering Chadan Nida Drawe Tanyan La Nebra Gyuji Ma Nangka Dang Nyampe Senjen Tamje Dewada Dewen Gindan Dembra Gyuji Dungao Dan Dungyao Gi Gyudan Drewa Gyuji Dungao Mepe Dewa Dangme Drewa Gyuji Nering Chadan Nidan Drawe Tangyang La Nebra Gyuji Ma Nangka Dan Nyampe Senjen Tamje Dewa Dang Dewen Gindan Dembra Gyuji Dungao Dan Dungyao Gi Gyudan Drewa Gyuji Dungao Mebe Dewa Dame Drewa Gyuji Nering Chadang Nidang Drewe Tangyong La Nebra Gyuji. Now page 15. A la página 15. Peter, go ahead and say this section. Not the one at the top, right? No, not the top, never the top. Yeah. Ok. Ahora que este cuerpo difícil de obtener y fácil de destruir ha sido encontrado, practicaré el sendero liberador hacia la felicidad duradera. Lo compuesto e impermanente es como una gota de rocío en la punta de una brizna de césped. Me esmeraré en percatarme del significado esencial. Ya que las causas y efectos son la condición natural de los fenómenos, morando en este hecho inequívoco, atesoraré el adoptar y el descartar. Para desarraigar las muchas faltas de los tres reinos, agitaré el samsara desde sus profundidades mismas. Sin primero tener a un gurú, incluso el nombre Buda no existe. Por lo tanto, meditaré en el Guruyoga del gran venerable vestido de algodón. Now please turn to page 19. Ahora pasen a la página 19. Is Estela there? Estela, refuge and bodhicitta, please, one time.
Yo y todos los demás transmigradores sin excepción tomamos refugio hasta alcanzar el despertar en el venerable Sepa Dorje, la personificación completa de los tres excelentes y las tres raíces. Para que las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, se liberen del océano del samsara, me comprometo a obtener el estado del supremo Sepa Dorje. Now page 20. La página 20. 조준 사순 군드 배지선 셰바돌제라 다신로와 말루 배장주 바르두 겹스지 조순 사순 군드 배지선 셰바돌제라 다신로와 말루베 장주 바르 겹수지 적승사승 군두베 지신세바돌제라 다신로와 말루베 장주 바르 겹수지 마규간양 샘진남 고르웨 졸레 드루제질 셰바돌제 곰팡조 다기 드루발 담조 마규간양 샘진남 고르웨 졸레 드루제질 셰바돌제 곰팡조 다기 드루바 담조 마규간양 센젠남 고르웨 졸레 드루제질 셰바돌제 곰팡조 다기 드루바 담조. Now page 21. Ahora la página 21. Vicky, why don't you say the first part, the up until the self-blessing. Before the self-blessing. Yeah. Homenaje a tu mente exaltada, en la que tengo una fe indivisible, que es esencialmente una con el Dharmakaya innato autocognitivo. Te ofrendo a ti, el todo abarcante Señor de los reinos, nubes de ofrendas de Samatavadra, reales e imaginadas. Todas las acciones malignas, caídas y acciones no virtuosas, acumuladas desde el tiempo sin principio, las confieso todas con remordimiento y contrición de corazón e intensamente. Me regocijo de toda acumulación de virtud de los demás en sus buenas actividades, ahora y siempre. Que el sonido del Dharma, el elixir sin manchas, resuene de acuerdo con las disposiciones de los ilimitados discípulos. Que en el trono de la compasión, el glorioso Rupakaya que beneficia a otros, se siente firmemente con las piernas cruzadas, nunca desamarrando el nudo barra. Dedico las virtudes acumuladas en los tres tiempos y la virtud innata a la obtención del supremo despertar sin excepción. Now page 22, the corresponding section in Tibetan. Ahora la página 22, la sección correspondiente en tibetano.
Rāng nyu ma chū kyu kyu tu dāng mi che de pe ngō wu chi chā se ngō chū yi tru kun sang chū pe tēng kung kyab shing ki gun pu kyo la bu tōng me du ne de tōng mi ge le chi sa nōng kyo dra pu ning ne sha Shingi le je dre yun ge zo gung gang ji ta da sampa ta pe rang ta ye du je kang dang ge wa nga zam pe dre me du zi chu da du ning je dre la shen dung gyu gu pe o ta ten gyu chung do je du ma dro Du sum sa dang shi gi yu pe ge ma lu chang chu chen po gyu ngo. Now on page 21, Maria Carmen, can you read the section for the self-blessing? Yo no tengo el mismo, pero es algo parecido hoy. Autobendición. Desde el resplandor natural de la vacuidad, que está libre de las elaboraciones de surgimiento y cesación, soy Jeruca, en el modo de completa recolección en un solo instante, con una cara y 3 ojos en el color del espacio puro, con el pelo recogido, adornado como una joya, con un vajra cruzado y una media luna, ornado con 5 cráneos y llevando una guirnalda de cabezas recién cercenadas, completo con los 6 ornamentos de un osario y una falda de piel de tigre, sosteniendo el vajra y la campana con las manos cruzadas en el corazón, asumiendo la postura sobre los cojines de Bhairava y Kalakatri, disfrutando con pasión roja Vajravaraji, quien lo está abrazando con las manos, agarrando un cuchillo de gancho y una taza de cráneo adornada con los 5 ornamentos simbólicos, apareciendo vívidamente los seres del compromiso y de sabiduría que son indivisibles. Om Sobawa Shuddha Sarvadharma Sobawa Shuddha Han. That's upside down. Om Sobawa Shuddha Savadhamma Sobawa Shuddha is at the beginning, not at the end. Yeah, but it was at the end here. I have the Guatemalan the Guatemalan Milas. Now page 22, the Tibetan section. Okay. Página 22, la sección en tibetano. Om Swam Bhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddha Kyoga Trudel Tumbe Randang Le Dani Geji Drenzo Heruka Shaji Jinsu Nam Ka Dang Pe Do Tursu Norbu Gyadam Da Jite To Kang Ye Gin To Lon Do Shao Chan Cha Gya Drukso Tak Sham Me Du Do 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 no jig do den ten king ro pe pang do je pa mo mar drito zing kyu cha gyang ha yi tre dam se ye she yer me guru se. Now page 23. Pasemos a la página 23. And at the top there are 2 mantras. So we'll begin first with the first mantra. Al inicio hay 2 mantras
comenzaremos con la primera mantra. Om Hri Ha Ha Hum Hum Be 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 Om Hri Ha Ha Hum Be Om Hri Ha Ha Hum Hum Be Om Hri Ha Ha Hum Hum Be Om Hri Ha Ha 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 Om Hri Ha Hum Be 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 Om Hri Ha Hum Hum Be Om Bhadra Bharojani 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 Om Bhadra Bharojani Hum Be Om Bhadra Bharojani Hum Be Om Bhadra Bharojani Hum Bhadra Bharojani Hum Be Om Bhadra Bharojani Hum Om Bhadra Bharojani Hum Om Bhadra Bharojani Hum Hum Pe So up to this point, you see yourself as the idam. Después de este momento, visualizas a uno mismo como el idam. Then, idam means, you have to see yourself not as an ordinary person, as a samsaric being, but to recognize that, your innate nature is awake as Buddha. Idam significa que no visualizas a ti como una persona samsárica ordinaria, sino como el Buda. So that's the meaning of idam. Ese es el significado de idam. Then, how to train the mind. Then, there is that description of the idam, of a particular form, a particular set of characteristics. Después, como entrenar la mente, se visualiza uno mismo como un idam particular, con una serie de características. Since we have a body, so we need to relate to an embodiment of that principle, and not just like in the abstract. Ya que tenemos un cuerpo, tenemos que relacionarnos con la incorporación de ese principio, no solamente como una cosa abstracta.
So that it doesn't turn into like, the mind or the spirit is more important, the body is not important. In Vajrayana especially, body and mind are seen as completely their nature is idam. Para que no se vuelva como que la mente o el espíritu es el idam, sino que en el Vajrayana, mente y cuerpo se incorporan en el idam. So that we awake to the Buddha nature of our mind, and we awake to the Buddha nature of our body, and not just mind, but body as well. Para que despertemos a la naturaleza Buda no solo de nuestra mente, sino de nuestro cuerpo. Which is actually a very radical way of looking. Que es una manera bastante radical de ver. Because in the non-Vajrayana teachings, it says the mind is Buddha, but it doesn't say the body is Buddha. But in the Vajrayana context, not just mind is Buddha, but body is also Buddha. Porque en la enseñanza no vajrayana enseñan que la mente es Buda. Pero en la enseñanza vajrayana, tanto mente como cuerpo son Buda. That's why in like, say, Vipassana meditation, or even Zen meditation, the focus is just, that's why they don't imagine or visualize themselves in the form, in the body of a deity. They just work on the mind. Por eso que es en la meditación vipassana o Zen, no visualizan a ellos mismos como en forma de la deidad, porque es la mente que representa, que es la deidad. Because those are not like Vajrayana-based practices. So they rightfully, they do not emphasize this body being Buddha. Como estos no son prácticas basadas en el Vajrayana, ellos con razón no visualizan al cuerpo como la deidad. But in Vajrayana, both body and mind are to be awakened as Buddha. Pero en Vajrayana, tanto mente como cuerpo tienen que ser despertados como Buda. So briefly, this is the meaning of practicing idam. En breve, este es el significado de practicar meditación idam. Then in front of yourself, now Milarepa appears. Y después, delante de uno mismo, aparece Milarepa. The Milarepa, both body and mind, also Buddha. En Milarepa, tanto cuerpo como mente también es Buda. So this generation of the support on page 23, those lines there are going to basically communicate all of that. Pues esta generación del soporte en la página 23, estas líneas básicamente van a soportar esto. So let's get a volunteer to read that section there. Pues un voluntario, por favor, para leer esta sección. The page 23. Página 23. I'll volunteer. Mm-hmm. Yo leo. Generando el soporte. Esta naturaleza primordialmente pura de la mente es Buda. Sobre un trono de leones apilados, la pureza de los 5 pranas, hay un cojín de loto de 100 pétalos, la pureza de los 5 nadis. Sobre este, en una luna llena,
la pureza de los 5 elementos. Hay una Om dorada, la personificación misma de los conquistadores de los 3 tiempos. De esta, rayos de luz se irradian, beneficiando a los transmigradores. Absorbiéndose de vuelta en sí mismo, se transforma completamente en el venerable Sepa Dorje, de complexión blanca rojizo, mirando directamente hacia adelante, sonriendo. Vestido de algodón, lleva un cinturón de meditación que sostiene su rodilla. Parte de su pelo está recogido. El resto está suelto como hojas de un sauce. Su mano derecha blande un vajra indestructible de la vacuidad. Su mano izquierda sostiene la vasija del elixir de la inmortalidad. Thank you. Now page 24. Bien, hasta ahora la página 24. Sem ni do ni nam da sang ye shing lung a dak pa rim se sen tri den sang a dak pa be ma dab ye den kang a dak pa ne ge da den du du sum kya we rang shu om sir le o tro dro we don je su du be yong yu je sun she pa dur je ni karma dang de zum shing te kar zi kula re go pu gyu gom thang na utra jur bu lang ma chang lo dro cha ye dong ni zhong me dorje cha cha yong chi me du zi bom pa nam. So here, Fabiola, why don't you continue on page 25 until that line where it says in the notes, you know, now you light incense and use music. Yeah. Fabiola? Yes. Tarareando el sonido del Dharma en las melodías cautivadoras de sus canciones experienciales, sentándose en el gesto de la diversión y emanando gozo, rodeado por miriadas de dakinis esparcidas como nubes, sentados arriba de él está la asamblea de los gurús, confiriendo los empoderamientos supremos. De las deidades tutelares, al frente llueven siddhis, dharmapalas y guardianes al borde del trono alejan los obstáculos. Luces de arcoíris se esparcen como nubes en el espacio intermedio. Rayos de luz emanan de los 3 vajras en sus 3 lugares, yendo a las tierras puras tales como Abhirati y otras. Invitan a las deidades que se disuelven inseparablemente. So now let's turn to page 26 and we will chant the Tibetan. Ahora pasaremos a la página 26 y recitaremos en tibetano. Nam yan nang lu cho da di ri ri ro pe ta zu de wa ge se pa ko du da ki mang pu trin tar te ten char la me cho ki wang chuk so chen de yi dam la yin e drum be tri zu ru cho kyung su me bar je se Barsam ja o nanga trin ta te ne sum dorje sum gi o ser gi ngonga la so da pe shin kam ne chen rang ni su me pa ten pa ju.
Now, let us get a volunteer to read the next two sections on page 25. Ahora un voluntario, por favor, a leer las próximas dos secciones en la página 25. The section that starts with Buddhas and Bodhisattvas, yeah? That section and the next section. La que comienza con Budas y Bodhisattvas. Y de ahí adelante. Yo leo. Buenas noches, yo leo. ¿Ya? Budas y Bodhisattvas de todas las direcciones y tiempos, quienes consideran a los transmigradores con sabiduría y compasión. Con sus invencibles poderes milagrosos, vengan de ilimitadas tierras puras, por el beneficio de todos los transmigradores. Ya que los seres sensibles como yo y otros aumentamos nuestra devoción. Y ya que tú amas a todos los transmigradores como un maestro a sus discípulos, por el poder de tu compasión, por favor, acércate. Aquí y ahora, a medida que te invitamos con el poder de nuestra fe. Okay. Now, go back to page 26 for the corresponding section. Ahora regresamos seguimos a la página 26 para la sección correspondiente en tibetano. Chudu kundu kunne gyawa seje na nyomon rola kinse rab gongde pame shingne tome sun chungi drowe donju tuze shesu so semjen moba ge jirdang yonjo drowa kunla zewe jir Depe shuki ne dirchendre na tuje toki dudu shisu so arali pemandadra Nancy, go ahead and read the next section too. Ya. Señor Shepa Dorje y tus herederos, que puedan considerar amablemente a los transmigradores con su compasión y se queden firmes, confiriendo en nuestras tres puertas las grandes bendiciones de tu cuerpo, habla y mente exaltados. Wang ju shepa dorje seje gi drokam dorja tuje ser gongte tempara shune dakso gosum la kusum tuki dorje jen chen po dishda padra tamaya sa. So Nancy, at the top of 27 also. Ofrendas. Personificación. Página 27, Nancy. ¿Cuál? 20. Yeah, 27. 27 on top. Ya. Yo tengo ofrendas y tengo ofrenda del mandala. Personificación, las primeras. Ya, está bien. Personificación de los 5 cuerpos, el todo abarcante Señor de los mandalas, la clara manifestación física de la gran sabiduría primordial,
el único refugio suficiente, venerable vestido de algodón. Anhelando con devoción absoluta, te rindo homenaje con mis 3 puertas. Mano, And mano. page 28, the Tibetan will chant together. La página 28 en tibetano cantaremos juntos. Oi kunye da ni kyam da korlo go ni she chen po se we ku ton pa kyam ne chi chu je se re chen la go su ram go tu we cha ge o namo nama hum. Now let's get another volunteer to read the ofrenda. You can skip the Sanskrit mantra, just the translation. Otro voluntario para leer la ofrenda, omitiendo el sánscrito. Yo puedo leer. ¿Ofrendas, dijo? Is that 29? 27. Oh, 27, perdón. Okay. Ofrendas, ¿verdad? Sí. Okay. Ofrenda. Sí. Lleno la ilimitada y vasta dimensión del océano de tierras puras, con nubes de las ofrendas de Samantabhadra, incluyendo agua para tomar, agua para lavar, flores, incienso, lámparas, perfumes supremos, comida y música, y te las ofrendo a ti. Continue. A ti, glorioso Gurú, Señor de los 4 kayas, te ofrendo mi cuerpo, habla y mente, así como todas las ofrendas externas, internas y otras ofrendas existentes, en la identidad esencial del objeto de la ofrenda, del oferente y de la ofrenda misma. Te ofrendo estas como el gran sabor único, libre de los extremos, que bondadosamente confieras los siddhis sin esfuerzo. Gracias. Now back to 28, the Tibetan part. Entonces, la página 28, parte tibetano. Hoi ta ye rab jang shin kam kya tso kyun chu yon shab sil me tok du po dang nang sil tri chu xiao shi ro mo chin kun sang chu chi kya so kang te bu guru hasa bhadra sapare vara argam padyam Pushpe dupam aloke kende nivedam shabda praticha swaha. Den lama kushi wang chu la da lu nga yi chi nang sen shum gi ngo po dum gu cho pe se su bu cho ja cho je cho pe rang shin ji ta dra dro nyam chen por bu la ke ja so dra we nge zhe ze du Now back to 27 and a volunteer to read the section, the 2 sections there for the mandala offering. Regresando a la página 27, un voluntario para leer las 2 secciones de la ofrenda de mandala. Yo leo. Hun Lye,
los 4 continentes inmaculados, los subcontinentes y sus alrededores, los preciados sol y luna y el océano y los bosques de los árboles, y todas las flores, medicinas y frutas que han alguna vez existido. Les ofrendo el mandala externo a todos ustedes los conquistadores. Hun Lye, mi cuerpo, los agregados, los datos, los ayatanas y los objetos aparentes, este cuerpo físico junto con la masa de la creación del aferramiento, la carne, la sangre y el hueso, y la bien organizada masa agradable de ofrendas conjuradas. Les ofrendo este mandala interno a todos ustedes los conquistadores. Okay, now page 28, the mandala, the 2 mandala offerings in Tibetan. Ya, la página 28, las 2 ofrendas de mandala en tibetano. Om Re De Me Ling Shi Lin Tren Ko Yuk Je Rin Jin Ni Da Gya Su Jun Shin So Me To Men Dre Ji Nye Ji Ba Gun Ji I Man Tel Gya Wa Nam La Bu Om Re Rang Lu Pung Kam Ye Je Yu Nang Je Do Je Zin Zhu Sha Cha Ru Pe Zo Ko Le Yi Wong Ju Pe Zu Tru Ba Nang Gi Men Da Gya Wa Nam La Bu. Now page 29. Ahora la página 29. Alex, go ahead and finish the other 2 mandala offering. Alex, por favor. Bueno, ya. Can you? Alex, por favor. Okay. Las 2 últimas mandala. Hun Lye, mediante el disfrute del regocijo del gozo vacío, del método sabiduría, los maravillosos disfrutes de los gozos sin emisión. En el ejercicio secreto del Padre y la Madre en unión, les ofrendo este mandala secreto a todos ustedes los conquistadores. Hun Lye, lo externo e interno indivisible, la talidad que está libre de los 4 extremos, la ofrenda y oferente en esencia no existiendo, es esta verdad absoluta, autocognitiva, autorrefulgente. Les ofrendo este mandala de la verdad absoluta de la condición natural a todos ustedes los conquistadores. A ustedes, la asamblea de los gurús, quienes han perfeccionado completamente los 3 kayas. Les ofrendo las ofrendas externas, internas, secretas y de la talidad. Por favor, acepten mi cuerpo, riqueza y todo lo que aparece y existe en su totalidad, y concédame el insuperable logro supremo. Om Guru Ragna Dala Pusha Mega Samudra Samaya Han Om. Now page 30. Ahora la página 30. Om Ri Tab She De Tong Ga We Ru Ba Le Yab Yun Nyum Zuk Sang We Tru Gur Gi Zang Me Ga Ge Me Jung Ru Pe Cho Sang We Men Da Gya Wa Nam La Bu Om Hri Ji Nang Yer Me De Ni Ta Ji Tre Cho Ja Cho Ji Ngo Bo Ni Me Pe Rang Ri Rang Se Den Don Shi Bam Gi Don Dam Men Da Gya Wa Nam La Bu Gu Sum Yong So La Me Tso Nam La Ji Nang Sang Su De Shi Ni Ki Chu Da Lu Long Chu Nang Si Yong She La La Me Chu Gi Ngu Chu Tse Du Su Om Guru Rana Mandala Puja Mega Samudra Saparana Samaye Ahum.
then somebody, please say the alabanza on page 29. Ahora que alguien recite la alabanza en la página 29, por favor. Alabanza. Le rindo homenaje y alabanza al conocido como agradable de escuchar, quien en la completa oscuridad del norte es como el sol brillando en un glaciar. Con tantos cuerpos como hay, partículas a lo largo de todos los reinos, los alabaré para siempre con la mayor de las reverencias a ustedes, dignos de alabanza. Now, page 30. Ahora la página 30. At the bottom there, yeah. Al final, ahí. Changju Mumpe Marum Na Gangla Nima Shadawa Topa Gashi Jawa Yi Kibu De La Topa Oba Tam Chela Shingdu Kungya Dranyeki Ludu Bayi Nam Kuntu Chokdu Depe Toparki. Peter, go ahead and read page 31, the visualization for the recitation. Ya, página 31. Sobre un mandala de luna en el corazón hay una sílaba Om rodeada por el mantra. Se irradian rayos de luz que transforman el contenedor externo en los exaltados cuerpos de las deidades. Los sonidos en mantra y los pensamientos en la talidad de la mente exaltada. Desde dentro de este estado de la gran extensión de la igualdad, repite este mantra. Now page 32 at the top. En la página 32 al inicio. Tukada kyo umlanga ki ko trujino lama la iku. Danga nga la tento tu juni nam yang kyan de chenpur nga di lo. Amma Guru Bajra Dwaja Deva Dhakini Sabari Vana Kyana Siddhi Pallahum Amma Guru Bajra Dwaja Deva Dhakini Sabari Vara Kyana Siddhi Pallahum Amma Guru Bajra Dwaja Deva Dhakini Sabari Vara Kyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dharkini Sabarivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dharkini Sabarivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dharkini Sabarivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dharkini Sabarivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Saparivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Saparivara Gyana Siddhi Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Saparivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Saparivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Saparivara Gyana Siddhi Pallahum Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Mahaguru Bajra Dwaja Deva Dhakini Saparivara Gyana Siddhi Pallahum Dhakini Saparivara Gyana Siddhi Pallahum
Mama Guru Bhaja Dvaja Devada Gine Sabari Bhagina Siddhipala. Mama Guru Bhaja Dvaja Devada Gine Sabari Mama Guru Bhaja Dvaja Devada Gine Sabari Bhagina Siddhipala. Mama Guru Bhaja Dvaja Devada Gine Mama Guru Bhaja Dvaja Devada Gine Sabari Bhagina Siddhipala. Mahaguru Bajra Dwaja Devadhagini Sabari Vara Gyana Siddhi Phala. Now, page 31. Ahora la página 31. One volunteer to read the prayer at the bottom there. Un voluntario para leer la oración al final. A ver, yo lo digo. Todas las madres, seres sensibles y limitados como el cielo, te suplican a ti, preciado Gurú Buda. Todas las madres, seres sensibles y limitados como el cielo, te suplican a ti, Gurú, el todo abarcante, Dharmakaya. Todas las madres, seres sensibles y limitadas como el cielo, te suplican a ti, Gurú, el gran gozo del Sambhogakaya. Todas las madres, seres sensibles y limitadas como el cielo, te suplican a ti, Gurú, el Nirmanakaya compasivo. Then now page 32. Ahora la página 32. Ma nam kadang nyam pe senjen tamje lama sanje rinpo je la sowa deb soe. Ma nam kadang nyam pe senjen tamje lama kungyam jugi gula sowa deb soe. Ma nam kadang nyam pe senjen tamje lama dejen lonjo sope gula sowa deb soe. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama tuje trube kula sowa dem so. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama sanje rinpo jela sowa dem so. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama kungyam chuki kula sowa dem so. Ma nam kadang nyambe semjen tamje lama dejen lonjo sobe kula sowa dem so. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama tukje trube kula sowa dem so. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama sanje rinpo jela sowa dem so. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama kungyab jogi gula sowa dem so. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama dejen lonjo zube gula sowa dem so. Ma nam kadang nyambe senjen tamje lama tuje trube gula sowa dem so. Now please go to page 43. Ahora por favor pasen a la página 43. So today, what we practice up until this point, this is one way to do this sadhana. Hoy lo que hemos practicado en este momento es una manera de hacer la sadhana. Which is to basically go, from the beginning sections up until the first mantra recitation. Que es básicamente comenzar las primeras recitaciones y seguir hasta la primera recitación de mantra, did you say? The first mantra recitation. La primera recitación de mantra. And then after that, we did a supplication. Y después de eso hemos hecho una súplica. Then at this point, if you want, you can do the conclusion, which is the receiving
of the four empowerments. Y ahora en este punto, si quiere, puede hacer la conclusión con los 4 empoderamientos. And so this is on page 43. Yeah. Eso es en la página 43. There is one section right at the beginning where we did skip today. Hay una sección en el mismo principio que hemos salteado hoy día. Let me just point out to you in case you get confused. Déjame señalar por si se confundan. Which is on page 17. En la página 17. 17 to the first half of 19. Hasta la primera mitad de la página 19. That section is basically, what's happening there is, it's called blessing the nectar offering. En esta sección se llama bendecir la ofrenda de néctar. And then the blessing of the obstructor offering and the giving of the obstructor offering. Después la bendición de la ofrenda al obstructor y the blessing, bendición the blessing first and then the giving. Y el ofrecer la ofrenda. And then followed by the dispelling of obstructors and the creation of the protection kind of circle. Y después la disipación de los obstructores y el comienzo del círculo de la protección. It's important to know that, here when we say, we bless the obstructor offering, and then we give the obstructors, and we dispel the obstructors. Here it is important to not think of these obstructors as actual beings that we're kicking out. Es importante saber que cuando hacemos esta ofrenda de obstructores y la disipación de los obstructores, que no estamos pensando en seres que estamos votando. Otherwise, it's incompatible with our bodhicitta promise, which is, I'm doing this for all beings, but you guys, you get out. Si fuera así, sería incompatible con nuestro voto de bodhicitta, como en el cual bendecimos o ayudamos a todos los seres, menos ustedes, los obstructores, y váyanse ustedes, ¿no? So what we are dispelling is the things that, it's not the beings, but the afflictive emotions that create confusion and distraction and suffering. That's what we're dispelling. Lo que estamos dispersando es las emociones aflictivas que obstruyen. Son esos que estamos dispersando. But anyway, for regular practice of this sadhana, that from page 17 to the 19, we don't normally do that. Pero sin embargo, en esta práctica del 17 a la 19, normalmente no lo hacemos. So anyway, so what we did tonight, up until this point, and then now we come to page 43 for the conclusion, which is the four empowerments. Pues lo que hicimos esta noche hasta ahora, hasta la página 43,
que termina con los 4 empoderamientos. So Peter, please read one time that section for the receiving of the 4 empowerments. Los 4 empoderamientos: que mi mente sea madurada y liberada por el venerable vestido de algodón y la asamblea de deidades de las 3 raíces. A medida que yo suplico así, el séquito se disuelve en la figura central y de él se irradian rayos de luz blancos, rojos, azules y amarillos, disolviéndose en mis 4 lugares, y así recibo los 4 empoderamientos. Esto purifica las 4 obstrucciones para que logre los 4 kayas. Luego, el venerable se funde en luz y se disuelve en mí. En este estado mismo de la gran igualdad indivisible, todo lo que aparece e existe es Mahamudra. Maho. Okay, so that section. So basically, right? En esta sección, básicamente, we now pray to Milarepa. Oramos a Milarepa, And the whole assembly of deities surrounding Milarepa. Y toda la asamblea de deidades rodeando a Milarepa. And say, please give me empowerment. Y decimos, por favor, otórgame empoderamiento. So empowerment is a very key concept in Vajrayana practice. Empoderamiento es un concepto clave en la práctica vajrayana. I think many of us have attended empowerments before. Muchos de nosotros hemos asistido a empoderamientos antes. But as always, you know, something like that is, you could say, an external sign of something that is much more internal and much more transformative. Pero como siempre, una cosa así es un signo externo, que algo que es mucho más interno y transformativo. The empowerment ceremonies that you have attended, think of it as like those are like a context or an environment that is designed to facilitate the actual experience of being empowered. Ceremonias como esas de empoderamiento que hemos asistido son como el contexto o el ambiente que facilita la experiencia de empoderamiento. So what that means then is, you know, that you were there doesn't mean that you would receive the empowerment. El hecho que estuviste ahí no significa que has recibido el empoderamiento. And in fact, empowerment is not something that you receive like just one time and everything is understood. In fact, you can receive the empowerment in stages. Empoderamiento no significa que has recibido, has entendido todo el empoderamiento y ya está. Más bien que puedes recibir el empoderamiento por etapas. In fact, founder of Drikung Kagyu, Jigten Sumgun, el fundador de Drikung Kagyu, Jigten Sumgun, he said that empowerment is received when the meaning of the empowerment has arisen in the disciple.
él dijo que el empoderamiento ha sido recibido cuando el significado del empoderamiento ha surgido en el discípulo. So maybe the first time you attend an empowerment ceremony, you understood nothing. So then you have been empowered 0%. Posiblemente la primera vez que has asistido a una ceremonia de empoderamiento, has entendido nada, entonces has sido empoderado 0%. But probably you understood at least, 2% or 3%. So you have received 2 or 3% of the empowerment. Pero probablemente has entendido 2% o 3%, entonces has recibido 2 o 3% del empoderamiento. What we mean by understand it's not just like intellectual understanding, It's actually the kind of understanding that begins to like shift your mind, change your mind in the direction of what the empowerment is supposed to do. Comprender no significa comprensión intelectual, sino la comprensión que comienza a transformar la mente hacia la comprensión de lo que tienes que hacer. So in terms of the empowerment, here it talks about the 4 empowerments. So there are 4, you could say, levels of this empowerment. En términos de empoderamiento, hay 4 niveles de empoderamiento y ese es el significado de estos 4 empoderamientos. The first empowerment is called the vase empowerment, vase. El primer or vase empowerment. Yeah. Empoderamiento significa el empoderamiento del vaso, creo, ¿no? El florero, no, el vaso, el recipiente. Like, so usually, a ritual vase is used to kind of affect as the object to give the vase empowerment. Yeah. Generalmente se utiliza un vaso, un recipiente ritual para dar el empoderamiento. But the vase is actually a symbol of your body. Pero el vaso, recipiente es básicamente un símbolo de tu cuerpo. So the key point in the vase empowerment is to have you fully be empowered by the knowledge, the realization that this body is the mandala of all Buddhas. This body is the palace of all the Buddhas. El propósito del empoderamiento del recipiente es hacerte comprender que este cuerpo es la expresión del poder de todos los Budas y seres iluminados. Jigten Sungön says, for beginners, this vase empowerment is the most important out of the 4. Jigten Sungön dice que el empoderamiento del recipiente o del vaso es el más, para principiantes, es el más importante de todos los 4. So then for beginners, mostly we have to train in what is being communicated and what we should realize with the first empowerment. Pues para principiantes tenemos que concentrarnos en lo que significa, lo que está siendo comunicado
en el primer empoderamiento, which is called the vase empowerment. Yeah. que se llama el empoderamiento del recipiente del vaso. The second empowerment is called the secret empowerment. Segundo empoderamiento se llama el empoderamiento secreto. The third empowerment is called the wisdom knowledge empowerment. El tercer empoderamiento se llama la sabiduría, conocimiento, empoderamiento. The fourth empowerment is called the word empowerment. So empowerment through words. Y el cuarto empoderamiento se llama el empoderamiento del verbo, la palabra. So the second, third, and fourth are more and more kind of subtle levels of processes being ignited and transformations going on. Pues el segundo, tercero y cuarto empoderamiento hablan de niveles cada vez más sutiles de transformación que está sucediendo. So here, in this practice, it says, as we pray to Milarepa and the assembly of deities to give us empowerment, then all the deities dissolve completely into the central figure, which is Milarepa. So all that is left now is Milarepa and yourself as the yidam. Pues aquí en esta práctica estamos diciendo que haciendo que todos los seres rodeando a Milarepa se disuelven en Milarepa para que lo único que queda al final de este empoderamiento es Milarepa. So the empowerments that you have attended, yeah, those types of empowerments, you can call them the basis empowerment. Pues los empoderamientos que ustedes han asistido, podemos llamarlos los empoderamientos de base. They are called the basis empowerment because on the basis of that, now on our day-to-day practice, we are practicing what's known as the path empowerment. So empowerment as a method. Los llamamos empoderamiento de base porque los empoderamientos que hacemos ahora, adelante, se llaman los empoderamientos del camino, the practice, right? Method. The method, el método del So camino. empowerment as a method. Empoderamiento como método. So we practice this on a daily basis. Pues lo practicamos a diario. Then finally, when we achieve enlightenment, that is called the result empowerment or the fruit empowerment. Y al final, cuando logramos la iluminación, eso se llama el empoderamiento del resultado o del fruto. So what this means is like you will get better and better and have more and more kind of deeper and deeper understanding of these four empowerments as time goes, if you do the practice. Lo que significa que al ritmo que vas practicando, vas a mejorar, a ser cada vez mejor y comprender a un nivel cada vez más profundo los cuatro empoderamientos. So it's not a one-time deal. In fact, it could say it's lifelong or many lifetimes of keep practicing empowerment. Pues no es
un evento, o sea, una cosa de una sola vez, sino más bien una cosa de toda una vida y de varias vidas, para ir llegando to arrive at illumination, did you say? Yeah, to arrive at complete enlightenment. Para llegar a la completa iluminación. So, in fact, then, empowerment is sometimes called ripening empowerment, as in it ripens your potential, it matures your potential. Así también se llama empoderamiento de maduración, porque se va madurando tu potencial y profundizando tu potencial. That's why it's said that in Vajrayana, the main characteristic there is the presence of empowerment. Por eso dicen que en el Vajrayana su característica principal es la presencia del empoderamiento. So here it says, from Milarepa's forehead, white light comes and dissolves into your forehead. Aquí dice que desde la frente de Milarepa sale la luz blanca y se disuelve en tu frente. From Milarepa's throat, red light comes out and dissolves into your throat center. De su garganta, su cuello, sale luz roja y se disuelve en tu garganta o cuello. Then blue light from Milarepa's heart center goes into your heart center. Después la luz azul desde el centro del corazón de Milarepa emana y se disuelve en tu corazón. Then from the what's known as the secret center of Milarepa, which is 4 fingers below the navel. Después del centro que se llama el centro secreto de Milarepa, de que queda a 4 dedos debajo del ombligo de uno, sale. Then yellow light come from there and dissolve into your secret center. Emana luz amarilla del centro secreto de Milarepa y se disuelve en tu centro secreto. So then, as the text says, in this way, the 4 obscurations are purified and the 4 kayas, the seeds of the 4 kayas, are kind of being activated, being matured. Sorry, you said the 4 obscurations are dissolved, did you say? Purified. Purified. Dice que, texto dice que las 4 oscuraciones están purificadas y las 4 kayas, like the seeds and the potential of the 4 kayas are being ripened. La potencialidad de las 4 kayas se va madurando. Then, as the text here says, then after that, the Jitsun, meaning Milarepa, he finally dissolved into light and dissolved into yourself. Después dice que en el texto que luego el Jitsun en Milarepa se disuelve en luz, se funde en luz y se disuelve en mí, en uno mismo. Now you and the Guru becomes inseparable. Ahora tú y el Guru se vuelven inseparables. Of course, actually, on the essence level, you, the Guru, and Buddhas, and all beings have one same nature. So in the ultimate sense, it has always been inseparable. Por supuesto, en esencia, tú, el Guru y todos los seres siempre han sido inseparables. But here, this inseparability is finally realized.
Pero aquí, esta inseparabilidad finalmente se realiza. Or you could say, first recognized and then realized. O podrías decir, primero, reconoce, y segundo, realizas. And another way of looking at it is, what is this realization? This realization is the result of having dispelled the confusions that cover up this fact. Otra manera de verlo es como que esta realización resulta de haber dispersado, disipado las confusiones que han oscurecido este hecho. Then the final line there, it says, and all that appears and exists, meaning everything, the way they appear and the way they actually exist, they are all understood as the state of Mahamudra, which is another way of saying, they are all awake. Y al final, la línea final dice que todo lo que aparece, todo lo que existe es Mahamudra. Todos están despiertos. Then the notes underneath there say, sustain the ordinary mind in its unaltered state. Y el apunte debajo de la última línea dice, sostén así la mente ordinaria en su condición natural, inalterada. The ordinary mind is a unique Kagyu vocabulary. Mente ordinaria es un vocabulario Kagyu única, esa linaje. Because outside this context, the ordinary mind is, like the monkey mind jumping around. Fuera de este contexto, la mente ordinaria es como la mente del mono que salta constantemente una cosa a otra. But Gampopa, one of the founding fathers of the Kagyu, Gampopa likes to use that expression, ordinary mind, as another name for Buddha nature. Gampopa, uno de los fundadores del linaje Kagyu, suele utilizar esa expresión mente ordinaria para decir, para significar, señalar la mente iluminada de Buda. That's his way of emphasizing, that in fact our natural state, is not something different from what we are. Es su manera de enfatizar que nuestro estado natural no es nada distinto de lo que realmente somos. It's not something special that we have to go create or to build or to develop. No es algo especial que tenemos que ir a construir o crear o desarrollar. So in fact, it is so ordinary that we completely miss it. Es tan ordinario que completamente perdimos eso. But if we know how to look, and recognize, then that's all we need to do and go, oh, that's what it is, very ordinary. Pues si supiéramos mirar y percibir, lo veríamos y nos diríamos, eso es, nada especial, ordinario. And that recognition, here it says, just sustain that recognition at this point. Y ese reconocimiento, aquí dice, solo sostener este reconocimiento en este momento. So at this moment, no more visualizing, no more thinking you are Yidam, no more thinking Milarepa is somewhere out there. You just look directly at your mind. En este momento, entonces, ya no pensar, ya no visualizar,
ya no yidam, simplemente ver y reconocer a tu propia mente. Just look. Solo mirar. You say, look at what? Uno dice, ¿mirar qué? I can't really tell you. Yo no te puedo decir. No, I don't want to tell you, but I can't really tell you. No es que no quisiera decirles, es que no puedo decirles. You just need to look. Tú tienes que simplemente ver, mirar. So if each day you can look, even just a few moments, try to look. Si cada día pudieras ver, aunque sea unos pocos momentos, intenten mirar. It's easier to look at the end of like formal practice. Es más fácil mirar hacia finales de una práctica formal. Because after a formal practice, it doesn't matter what practice, you know. After a formal practice, the mind is a little bit less distracted. And then there's the blessings of the practice. Then more likely, you know, when you try to look, you can see this ordinary mind. Porque después de una práctica formal, la mente está un poco más propicia, calmada, y junto con las bendiciones de la práctica, es más fácil mirar en ese momento. There are also many examples when, you know, when the mind like is become like have experienced something very happy, you know, or even very sad, or very surprised. During those times too, if you can remember to look during those experiences, if you can remember to look and say, what is this? What is this mind? If you remember to look during those powerful emotions, also there's the possibility of seeing something. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando la mente experimenta una felicidad muy fuerte o incluso una tristeza muy fuerte o un momento de gran sorpresa. Si en ese momento te acuerdas de mirar a esta mente, en ese momento de emociones tan fuertes, ese es un momento propicio para mirar esa mente. Yeah, so then after this, you can do the dedication prayer that comes after. Pues después de esto, puedes hacer la oración de dedicación que sigue los 4 empoderamientos. So now let's take a brief break and then we will start again in 5-7 minutes. Ahora entonces tomaremos un descanso breve y comenzaremos de nuevo en unos 5-7 minutos. Because we are all at our own homes, you know. So it's not like at the center, you know, one toilet, you know, 25 people are waiting. So 5-7 minutes, you know, not possible. Now you're in your own house. So 5-7 minutes is more than enough. Ahora pues no es como una práctica donde todos están reunidos. Cada uno está en su propio domicilio, entonces no es un solo baño para 25 personas, cuando 5, 6, 7 minutos no es posible, sino cada uno tiene su baño. Entonces, 5, 7 minutos. Mientras esperamos una pregunta, quisiera mencionar que yo voy a hacer varias grabaciones de distintas maneras de hacer practicar esta sadhana, y voy a coordinar con unas personas para colgarlas para que todas puedan utilizarlas para la práctica. So that you guys can, you know,
play the recording to do the practice yourself, or, when the time comes when sanghas can meet together, you can also play the recording and together do practice. Para que ustedes mismos puedan utilizar las grabaciones para hacer las prácticas, y cuando llega el momento que todos puedan reunirse, que puedan utilizar las grabaciones para practicar en grupo también. Don't worry about the Ganachakra practice, which we have also skipped, because that, you can learn later on. No se preocupen de la práctica de Ganachakra, porque lo que hemos también salteado esta noche, porque eso pueden aprender más adelante. Maybe the next time I meet you guys, in person, we can do the Ganachakra and learn the Ganachakra. Tal vez la próxima vez que nos encontramos en persona, en vivo y en directo, podremos aprender y practicar la Ganachakra. So you just have to wait for about, 7 years. Solo tienen que esperar unos, 7 años. By that, we will all be enlightened already, so maybe we'll be fine. Pero if this enforced retreat continues, para 7 años más adelante, ya vamos, si este retiro forzado sigue, todos vamos a estar iluminados ya, entonces. So there are some questions, maybe. Yeah, there is a question here on the chat. Mm-hmm. Concerning the self-blessing, self-blessing section. Mm-hmm. Can you do a short practice of the sadhana of chakra sambara for people who have received the empowerment? Yeah, which is what that section is. Yes. Yeah, sí. Eso es lo que es esa sección, ¿no? Question here, where will we be able to see the recordings you just mentioned? Where? Yes. Oh, but at the, somebody says look on YouTube. Where all these past teachings of this course have been put on YouTube, Donde todas estas enseñanzas han sido colgados en YouTube, en el mismo sitio. From another question here from Dorje, the fifth essence of the, no, he's still writing his question. So, cuando termines de escribir alguna otra pregunta mientras Dorje escriba su pregunta. Well, it's complete now, it looks like. The fifth essence of the mantra pronounced Father, should it be pronounced with the fifth essence of the Mother, or is it possible to combine them? Maybe you understand that question. I don't. No, I don't understand the question. No estamos entendiendo la quinta esencia del Padre con la esencia de la Madre. No, no. ¿Eso refiere al texto que estamos estudiando, Dorje? Maybe he can tell you what page he's talking about. There, I do not remember any fifth essences. Puedes señalar la página de Chakra Sambara, the Chakra Sambara page. No, madre. Which is what?
¿Qué numeración, qué página, Dorje? Por favor. Ya, lo que pasa es que yo tengo la sadhana de Chakrasambhara y tiene ahí los mantras de Chakrasambhara. Y justamente esa era mi inquietud, porque aquí en la sadhana que está aquí, tienes la esencia de la quinta esencia del padre con la esencia de la madre. Esa era mi confusión. Momentito, por favor. Voy a traducir. He's looking at the sadhana of Chakrasambhara. It's irrelevant here. No corresponde con esta enseñanza. No, es el mantra que tengo dudas, nada más. He's saying he has question about, he doesn't understand the mantra where it talks about the fifth essence of the Father. But that's a different practice. We're not talking about that here, and it's not appropriate to no problem. Thank you. Address that here. Okay. This is a general audience, you know. Yeah. Lama decía que esa es otra sadhana, no estamos estudiando esto acá y no corresponde a esta enseñanza, entonces lo dejamos de un costado. So whoever gave, that practice needs to answer those questions. La persona que te dio esa práctica tiene que responder tus preguntas. Here I will try to answer questions related to this practice. Aquí voy a tratar de responder preguntas relacionadas con esta práctica. ¿Alguna otra pregunta? Fabiola ha colocado el canal el enlace de YouTube donde el Dr. Lee pondrá sus videos y donde están los videos de la serie de Milarepa que hemos ido pasando cada 2 semanas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Yo estoy muy interesada en seguir recibiendo las enseñanzas del doctor Hun Lye y cómo puedo hacer para cuando haya enseñanzas en español para recibir sus enseñanzas. This is, who is this? Rosa Maria is very interested in following your future teachings, Dr. Lee, and would like to know where she can follow teachings in Spanish. Yeah, sure. If she connects with either the Ecuador Center or the Cusco Center, then information will come through there. Otherwise, there is an ongoing class which is hosted by Casa Tibet in Guatemala, which is meeting every Tuesday. I meet with them every other Tuesday. Then on the other Tuesdays, they do the practice that I give them. Si tú te conectas con o la sangha de Cusco o de Guayaquil, ahí vas a encontrar información colgada respecto a futuras enseñanzas. Y también hay una clase continua que doy cada 2 semanas al grupo de Drikung Kagyu en Guatemala. Casa Tibet. Casa Tibet, excuse me. En Guatemala, donde enseño cada 2 semanas y en la otra semana
practican lo que he enseñado en el enseñanza previa. Right here in this room, if you want to get information for Casa Tibet Guatemala, Maria Carmen, you can contact. She's here tonight. Maybe Maria Carmen, you can put in the chat, you know, your email or something. Then Rosa Maria can get in touch with you. Ok, ahorita te lo pongo, Is. Ahorita te lo pongo. Muchas gracias. And then, of course, Guayaquil or Cusco, you know, everybody is basically Guayaquil or Cusco here. La mayoría de los que están acá son Guayaquil o Cusco, entonces. Also, another person, Fabiola, lives in Asheville. And so, Rosa Maria, if you want to also connect with Fabiola, then she will also, whenever she knows there's any teachings in Spanish, she can probably also let you know. Fabiola, que está acá también, vive en Asheville. Y ella también sería un contacto para darte información sobre enseñanzas en español. So here, we don't have much time left, but I want to quickly look at one of the songs, page 9. Bueno, ahora no nos queda mucho tiempo, pero quiero ver rápidamente una de las canciones, la página 9. Have I got that here in Spanish? Yes, page 9. Pero page 9 of this practice. Okay. Yes, yes. Okay. La página 9, una canción de Milarepa. Yeah, page 9, it says the 7 inner and outer arisings. Yeah. La página 9 donde dice los 7 surgimientos internos y externos. Peter, go ahead and read the first stanza. Okay. Voy a leer la primera estrofa. Nuestro padre y madre como causas y condiciones surgen fuera. Nuestra conciencia, base de todo, surge desde dentro. Cuando los dos se conectan, se obtiene un nacimiento humano completo. Yo no nací en los reinos inferiores. Solo de esto estoy seguro. Yeah, so here in this whole song, basically Milarepa is going to point out, is going to use this pattern of outer and inner. Outer is other than yourself, inner is yourself. So basically when a particular condition on the outside is present, a particular cause from our side meets that condition, then something arises. El tema expresado en esta estrofa es el que seguirá expresando Milarepa durante toda esta canción. El tema de lo interno y lo externo. ¿Qué quiere decir? Cuando algo fuera de ti, lo externo, en otras palabras, se conecta, y tu interior, lo que eres tú, digamos, lo que no eres tú, cuando una condición externa se encuentra con una causa interna tuya, estas dos cosas se conectan para crear, to create, so they connect to create. Then something happens. Y ahí sucede algo. Yeah.
So this very first stanza, he talks about how he, is born in this life. En la primera estrofa, él habla de cómo él ha nacido en esta vida. So he says the external situation is the father and the mother exist, came together. His father and mother exist. His father and mother came together. La situación externa era que su madre y su padre se juntaron. Yeah. And then his own consciousness. So this all basis consciousness here is talking about like the consciousness that takes rebirth. Y después su propia conciencia, la base de todo conciencia, él refiere a esa conciencia que renace. So when the outer condition of father and mother is present, the inner, like the self condition or the self cause of this mind taking rebirth, when these two, outer and inner, meet together, he says, then, here I am. Pues cuando la condición externa de la madre y el padre se juntan y está presente su propia conciencia, ese que toma renacimiento, las causas y condiciones se juntan y aquí estoy. Eso es lo que dice Milarepa, ¿no? The last line there, he's basically saying, you could say, he's basically saying, thank goodness, I wasn't born in the lower realms. En la última línea, lo que él expresa básicamente es que está diciendo, gracias, nosotros diríamos gracias a Dios, pero no sé, thank goodness. Gracias a toda la bondad que no he nacido en un reino inferior. Yeah, hallelujah. I am not born in the lower realms. Aleluya, no he nacido en los reinos inferiores. Then read the next stanza. Okay. Las apariencias de nacimiento y muerte surgen fuera. La repulsión por el samsara y la fe surgen desde dentro. Cuando los dos se conectan, el Dharma sublime y genuino viene a la mente. No estoy gobernado por el enemigo de los parientes cercanos. Solo de esto estoy seguro. So again, the last line there is, hallelujah. I am not like controlled by the enemy of like those who are close to me. Una vez más, la última línea regocija de no estar controlado por el enemigo de los que están cercanos a él. See, normally we think, those that we label as enemies are the real enemies. Normalmente pensamos que los que etiquetamos como enemigos son los verdaderos enemigos. But in Milarepa's own life story, in fact, yes, superficially it looks like, his like evil uncle and aunt was his enemy because they took his family wealth and they, forced them to become servants for them. Milarepa hablando de su propia vida, podríamos decir normalmente que el enemigo, los enemigos verdaderos serían los enemigos verdaderos serían la familia, el tío malévolo de Milarepa, porque
él y su familia quitaron la riqueza, la herencia de la familia de Milarepa y convirtieron a ellos en sirvientes. But in fact, it was his attachment to his mother and sister that caused him to go learn the black magic to try to destroy his uncle and aunt, to punish his uncle and aunt. And as a result of that, he killed quite a number of people, sort of like innocent people who happened to be around. So then the real enemy really is attachment, is even more dangerous. Pero en realidad fue el apego de Milarepa a su madre y a su hermana que le impulsó a ir a aprender las artes de la magia negra, que resultó en el apego a ellos le hizo cometer unos actos que terminaron con la muerte de muchas personas inocentes que tuvieron la mala suerte de estar ahí cuando pasó. It doesn't mean that he doesn't care about his mother and sister. No significa que a él no le importa su hermana y su madre. But he's reminding us, caring for them is one thing. Becoming attached to them, and as a result, right, doing whatever to try to protect them or to try to do right for them, can often lead to a lot of negative. Esto no significa que Milarepa no está diciendo que no tiene cariño a su hermana y su madre, que no los cuida. No, lo que está señalando es que el apego a ellos le hizo llegar a hacer cualquier cosa para cuidarlas, y con el resultado que hemos visto, ¿no? So in this case, the appearance of birth and death, arises, right? You can see birth and death, Then luckily in this case, revulsion towards samsara and faith to the Dharma arose in his mind. So when these two came together, he says, the real Dharma really arose in my mind. Pues él está diciendo que en su caso la repulsión y por el samsara y la fe surgieron en su mente y se conectaron con el nacimiento, su nacimiento, y ahí surgió el sublime Dharma en su mente. Can you please read the third stanza? Yeah. Las causas y condiciones para encontrarse con el Lama Padre surgen fuera. El prajna que purifica surge desde dentro. Cuando los dos se conectan, el entendimiento a través de la confianza nace. He acabado con todas las dudas sobre el Dhamma. Solo de esto estoy seguro. So in this third stanza, he says, the conditions for meeting the Guru, the Lama, who is like a father, that arose. And then his own capacity, his own wisdom, which is purifying, right? His wrong views, afflictive emotion, So when these two factors come together, as a result of that, trust
arose in his mind. En la primera línea está diciendo que las causas y condiciones para encontrarse con el lama, no su padre. I don't think he means his own father here, does he? He means No. The lama who is like a father. Con el lama que ha sido como padre para él. Eso ocurrió afuera. Y su propia sabiduría interna surgió para purificar todas sus aflicciones mentales, las que pesaban sobre él, ¿no? Yeah, so meaning through the lama's guidance and through the wisdom that develops within him, right? Then he can put to rest all doubts about the Dharma. Quiere decir, él está diciendo que por la guianza, la orientación del lama, pudo dejar de lado todas las dudas que él tenía en el Dharma. So now, next stanza. Y a la próxima estrofa, los seres de los 6 reinos surgen fuera. La compasión imparcial surge desde dentro. Cuando los dos se conectan, la experiencia meditativa viene a la mente. He mantenido a la compasión afuera del dominio de la ambición. Solo de eso estoy seguro. So here, it's actually talking about what we would call relative bodhicitta. Aquí está hablando de lo que llamaríamos bodhicitta relativo. Which is now he perceives the beings of the 6 realms. In all 6 realms, there is no true happiness. Él percibe los seres de los 6 reinos, de los 6 reinos, y percibe que en todos los 6 reinos no hay felicidad. And due to that, seeing that clearly, then unbiased compassion arises. Viendo claramente eso, la compasión no sesgado surge. When these two come together, then his mind remain focused, his heart remain focused. Cuando estas dos se juntan, su mente, su corazón permanecen enfocados. Focus on what? Focus on the liberation of all beings from suffering. ¿Enfocado en qué? Enfocado en la liberación de todos los seres sintientes del sufrimiento. That's the content of the meditative experience. Este es el contenido de la experiencia meditativa. And so here, thank goodness, he says, my compassion didn't get mixed up with worldly ambitions, because sometimes when you practice spiritual path, it can be so wrapped up with all sorts of worldly concerns. Y felizmente agradece Milarepa que su compasión no se mezcló con las ambiciones mundanas que suele suceder cuando practicamos un camino espiritual. Se mezclan nuestra compasión con un montón de aflicciones mundanos, ¿no? Please read the next stanza. That next stanza is about absolute or ultimate bodhicitta. La próxima estrofa trata el bodhicitta último o absoluto. Los 3 reinos liberados en sí mismos surgen fuera.
La sabiduría primordial autosurgida surge desde dentro. Cuando los dos se conectan, estoy seguro de la percatación. No temo la realidad última. Solo de esto estoy seguro. So the three realms, meaning all of samsara, in fact, has always been free of suffering. Pues los tres reinos, todo, que quiere decir todo el samsara, siempre ha sido libre de todo sufrimiento. And that's the meaning of liberated of themselves, that first line there. Y eso es el significado de liberados en sí mismos. Yeah, because whether we realize it or not, samsara is an illusion. Pues nos demos cuenta o no, el samsara es una ilusión. So that's another way of putting this first line. Esa es otra manera de expresar esta primera línea. But this first line is also saying, then this fact meets the self-arisen primordial wisdom, the next line. The fact that samsara is an illusion meets the wisdom that realizes that. So when these two come together, he says, now I am sure of realization. Here realization means I'm sure of complete enlightenment. So no more doubts. Pues esta primera línea también dice que el hecho, este hecho que acabamos de expresar, cuando eso se encuentra con su sabiduría primordial, se realiza la iluminación que elimina todas las dudas. So he says, therefore, thank goodness, I am not afraid of ultimate reality. Y por eso dice, por eso felizmente no temo a la realidad última. Estoy seguro de eso. Now, why we fear, why it might be said that we fear ultimate reality? Because we cannot accept, ultimate reality. We want it to be something else. ¿Por qué decimos o por qué podemos pensar o expresar que tememos a la realidad última? Es porque no queremos que sea otra cosa. No podemos aceptar la realidad última. Y queremos que sea otra cosa, ¿no? But once you understand, once you see clearly, then there is no need to fear that which is. Una vez que comprendemos y vemos con claridad lo que es la realidad última, no tenemos por qué temerlo. But right now we are still so obsessed and infatuated with samsara, with confused existence, that even though we are never comfortable in this state, we still prefer it over reality. Por ahora estamos tan obsesionados y enamorados del samsara y el estado confuso, que aunque nunca estamos cómodos en él, no queremos ver la realidad. No queremos salir de ella. And next stanza. La próxima estrofa
los 5 disfrutes sensoriales surgen fuera. Prajna libre del aferramiento surge desde dentro. Cuando los dos se conectan, entro en la conducta del sabor equitativo. No veo el deleite y el sufrimiento como dos. Solo de esto estoy seguro. So here he's saying, once this prajna means this primordial wisdom that is free from grasping. As in, once you have this wisdom, then grasping is gone. Once this arises, then the sensory experiences is no longer a problem. Él lo que está diciendo es que una vez que esta sabiduría primordial que está libre de todo apego, una vez que surja esto, entonces los 5 disfrutes sensoriales ya no son problema. Lacking in that wisdom right now, we have sensory experiences that we habitually label as pleasure, and we have sensory experiences that we habitually label as pain. But those labels arise out of not having that wisdom. Careciendo de esta sabiduría, constantemente tenemos experiencias sensoriales que etiquetamos como buenas, placenteros, y experiencias que etiquetamos como dolorosos, desagradables. Esto surge porque no tenemos esa realización. When these two come together, when this wisdom can guide the way we experience the world, then we are no longer dragged around by these labels like this is delightful, this is suffering, this I like, this I don't like. Cuando se encuentran estas dos cosas, la sabiduría primordial, ahí ya no estamos jalados o manejados por esta visión errónea de las visiones, de las experiencias sensoriales. So this is called one taste or equal taste. Y eso se llama sabor equitativo. So you can kind of be in the world and not be affected by all the ups and downs and the comings and goings. Puedes estar en el mundo sin que todas las sub y bajas y todos los va y vienes del mundo te afecten. This is not turning into a zombie, having no emotions or no response. Eso no significa ser un zombie sin emociones y sin reacciones, respuestas, digamos, responses, no respuestas. This is about being free. Esto se trata de ser libre. And then the final stanza, go ahead and read that. Al final, última estrofa, los fenómenos compuestos, estoy seguro, entre paréntesis, perecen fuera. La ausencia de esperanza y miedo surge desde dentro. Cuando los dos se conectan, sorry, my page jumped on the screen. I got to get back there. Perdón,
cuando los dos se conectan, me curo de esforzarse por el logro. No veo la virtud y las acciones negativas como dos. Solo de esto estoy seguro. So here finally he says, inevitably, any phenomena that is compounded, composite, they will perish. Él al final está diciendo, inevitablemente, todos los fenómenos que son compuestos tienen que perecer. But now, he has no more hope and fear. He's not like controlled by these two. So this is what has arisen from within. So when these two connect, then there is no striving necessary anymore. Pero ella no tiene ni esperanza ni miedo, y cuando estos dos se conectan, when they connect, what did you say? Is the same as it says here on the screen? Yeah, when they connect, when these two connect, absence of hope and fear on my end, and even things falling apart on the outside, I'm fine. I have no need to achieve anything. I have no, again, free. Cuando estas dos se conectan, su ausencia de miedo y esperanza en el interior, cuando esto se conecta con lo que pase en el exterior, aunque todas las cosas están deshaciendo, desmoronándose, él está bien. Lo que pase afuera no le afecta. Then this last line, he says, I don't see virtue and negative actions as two. So here it doesn't mean that, there is no more virtue and non-virtue. It doesn't mean that. Al final él está diciendo, no veo la virtud y las acciones negativas como separados. Ojo, eso no quiere decir que la virtud y la no virtud ya no existen. So he's not saying, like they are the same thing. No está diciendo que virtud y no virtud es la misma cosa. But on his end, he has so completely purified, right, all the negative emotions that he doesn't need to keep thinking about, oh, this I should do, this I should not do, this I can do, this I cannot do. De su lado, él está tan purificado de todas las emociones negativas que él no tiene que estar pensando todo el tiempo en que esto debería hacer, pero esto no lo debo hacer. Eso no está en su conciencia. Instead, benefiting all beings has become his essence, has become his nature. Porque beneficiar a todos los seres ha vuelto a ser su naturaleza, su estado natural. It's natural because it has always been there. Es natural porque siempre ha estado ahí. Now that all the outside coverings and stains and veils have been removed, then this is just naturally occurring. Ahora, ya que todos los encubrimientos, no sé, las manchas y los velos exteriores han sido removidos, es su estado natural. So this, very briefly, is this wonderful song here. Y esto, en breve, muy brevemente, es esta maravillosa canción aquí. So anyway, quick announcement. This is related to actually teachings in Spanish. On August 21st to the 23rd,
Ahora, una rápida un anuncio relacionado con las enseñanzas en español del 21 de agosto hasta el 23. It starts on the evening of the 21st and ends sometime in the late afternoon on the 23rd. Comienza en la tarde, en la noche del 21 y termina en la tarde del 23. I'm doing a retreat, a virtual retreat hosted by Casa Tibet, Mexico City. Dr. Lye va a hacer un retiro virtual quien auspicia a la Casa Tibet de México, Ciudad de México. So its topic is on the 6-syllable mantra and the practice of love and compassion. El tema es el mantra de 6 sílabos y la práctica de amor y compasión. And so it has the format of a retreat. Yeah. El formato es un retiro. So anyone is interested, you should look at the Facebook page for the Casa Tibet Mexico City and get in touch with them and say, you know, I'm interested in this, send me information. I don't think they've announced it yet. El que está interesado en esto puede buscar en la página Facebook de Casa Tibet de la Ciudad de México para pedir información, diciendo que tienes interés en participar, pero cree que hasta ahora no lo han colgado ahí. And finally, on the weekend of right before that, 14, 15, 16, again, evening of the 14, and then sometime, in this case, early afternoon of 16, this is a 2-day medicine Buddha practice. This is not teaching, but this is a practice, accumulation of mantra. Y finalmente, la semana antes de esto, el 14, 15 y 16 de agosto, mismo horario prácticamente, solo que termina temprano en la tarde del 16 de agosto, una práctica de Buda de la medicina que comienza el 14 en la tarde, la noche, y 2 días de prácticas, acumulación de mantras de Buda de la medicina. For that, if you are interested, you should get in touch with Drikung Kagyu, Chile. Para interesarse, o sea, información sobre eso en la Drikung Kagyu, Chile. On Facebook, yeah. También en Facebook. And they will have more information for you. Y ellos tendrán más información para ustedes. That retreat, I'm not the main person, but I'm the organizer. Para ese retiro yo no soy el principal, pero soy el organizador. The regent, the future regent of Drikung Kagyu, this young Rinpoche, he is the main lama for this event. El regent. Yeah. Got me there. I don't know what. Alguien, ayúdeme, por favor. El regent. Regent. Regente. ¿Regente? Yes. Okay. El regente. Future regent. El futuro regente del linaje Drikung Kagyu, un joven Rinpoche, va a liderar el evento este. And so the Drikung Kagyu Chile Center, they will have information on how to register and how to participate. El Centro Drikung Kagyu de Chile tendrá información en cómo inscribirse y participar.
So Khenpo Punso Tenzin is the person, kind of the person for the Spanish-speaking communities. Khenpo Punto Tenzin es la persona que the contact person for the Latin America participants. Para participaciones de Latinoamérica. Yeah, so that's it. Thank you especially to Peter for doing the hard work for the series. You. Thank you, Dr. Lee. You have done the hard work. Oh, no. I just talk, You have to figure out what I'm saying. Yeah, okay. Translate that. Perdón. I quit. No, Dr. Lee estaba agradeciéndome por hacer el trabajo duro, según él, pero yo digo que él ha hecho todo el trabajo duro hace años para poder transmitirnos estas enseñanzas. Entonces, el agradecimiento es mutuo. Atisha said, without a translator, the Lama is mute. Atisha dijo que sin traductor el Lama es mudo. Doesn't matter how much the Lama knows, useless. No significa, no importa cuánto conozca el Lama, no, es inútil. Then, of course, thank you to all of you for participating. I know, we have so many other options, so many other possibilities. Después, gracias a todos ustedes por participar, porque ya sé que todos tenemos muchas otras opciones, muchas otras posibilidades. Yeah, both spiritual and non-spiritual. There's so many things you could be doing, but, it is inspiring that you continued with this series. Tanto espiritual como no espiritual, pero es inspirador que ustedes han perseverado y seguido esta serie. So I hope to see some, if not all of you, in some other future program that we might be doing. Espero ver a ustedes, algunos, si no todos, en algún programa en el futuro que estaríamos haciendo. So I'll be discussing with the Cusco and the Guayaquil leadership. And then at some point, we will announce the start of another short series. Voy a estar conversando con las directivas de Cusco, el centro de Cusco y el centro de Guayaquil para comenzar en algún momento una nueva serie de enseñanzas. Don't forget to take care of each other. Don't forget to take care of your local centers. No se olviden de cuidarse entre ustedes y cuidar a sus propios centros locales también. So now page 43 of the text, let's do the dedication. Pues vamos a la página 43 del texto y para hacer la dedicatoria. From 43 to 45, including the auspicious verses. 43 al 45, vamos a hacer los versos auspiciosos. Yes, so if we can have a volunteer to read, and then everybody else can read along. Pues por favor, un voluntario para leer y todos los demás seguirán con esto. Voluntario. A ver, yo leo. Recibiendo los 4 empoderamientos.
Que mi mente sea madurada y liberada por el venerable vestido de algodón. Further down. ¿Cuál? Plegarias de dedicatoria. Plegarias de dedicatoria, ok. Yeah. Tal como los conquistadores y sus herederos dedicaron las virtudes acumuladas en los 3 tiempos y las innatas presentes, yo también sigo sus pasos y las dedico para alcanzar el gran despertar del no moral. En el cielo claro del Dharmadhatu, que las ataduras de todos los transmigradores, el nudo de la serpiente de la fijación del ego, se desenrede a sí mismo y se obtenga la coemergencia innata del no involucramiento mental, el nivel del Dharmakaya Vajradhara. Siguiendo hasta la 45, creo. Que el señor Mila, la personificación de la compasión de todos los conquistadores, sea mi gurú a lo largo de todas mis vidas. Que los obstáculos en los senderos supremos y ordinarios sean pacificados. Y que desde dentro del estado de luminosidad que pueda liberar a los transmigraciones. ¿Los versos auspiciosos? Should he do the auspicious Yes. verses as well? Yeah. Sí. Ok. Que las bendiciones de los gurús raíz y de linaje se reúnan como un montículo de nubes, eliminando los pesares de los reinos de existencia. Que los siddhis de las deidades tutelares lluevan como una lluvia perpetua, aumentando la cosecha de beneficio y gozo. Que las actividades de las dakinis de las 3 moradas destellen rápidamente como un relámpago, disipando la oscuridad de los obstáculos de los maras. Que la fuerza y el poder de los dharmaparas llueva como una lluvia de fuego barra, aniquilando el ejército enemigo de los engañadores. Que el esplendor de las bendiciones de las gotas del elixir del linaje susurrado de Shepa Dorje, la joya de la coronilla de cientos de siddhas, brille resplandecientemente como la gloria de los seres en los 3 reinos, eliminando la oscuridad del samsara desde su raíz. Now page 46. I'm sorry, we lost your signal there for a minute. Now page 46. Ahora la página 46. Starting from the second stanza. Comenzando con la segunda estrofa. Sagyu lama jin lab dring pung ti si be dong wa tru be tar shi sho yi dam la so nge zhu char gyun be Pende lo to ge be tra shi sho ne sum da ki trin le lo tar kyu par che du mu se be tra shi sho chu sung tu to dorje me char gi Lo dren ra bon ta chu tra shi sho Drum ge so no she ba dor je yi Ning yu du zi te pe jin lab zi Sa sum ge gu pe du ra bar we Kore mun badu neji por sho.
Okay. Gracias, Dr. Lin. Gracias, Thank you so much, Peter. Dr. Lee. Thank you. Buenas Thank you. noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos. En el chat, antes de que se vayan, si quieren pueden ver, puse la página del website de Urban Dharma, donde vive Dr. Lye, y las páginas de Facebook de Urban Dharma, donde tienen acceso a todas las enseñanzas de Dr. Lye en inglés. Y más de arriba puse los links en Chile y de Casa Tibet. Gracias. Gracias, Fabiola. Gracias. Rosa María, Thank te you, voy a Dr. escribir Lee. a Thank you, tu Peter. WhatsApp. Me mandaste tu número para WhatsApp, Estoy acá ¿verdad? hablando. Sí, María. Muchísimas Va, ahí gracias. te escribo. Muchísimas gracias a todos. Thanks, Peter. Thank you very much, Dr. Thank you, Peter. Thank you, Dr. Lye. Thank you, Peter. Welcome. Thank you, Dr. Lee. Gracias, Peter. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias. Vámonos pronto. Thank you. Cuídense. Good noches, Carla. Nadie se quiere ir. Hey, Vicky, anytime you're ready, you can do it. Okay.